Buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro canal para trabajar herramientas. Esta semana vamos a enseñar un cuchillo muy especial, un cuchillo muy particular. Y voy a cambiar un poco la dinámica de los vídeos y voy a hacer una cosa que hacía al principio del canal, y es ahora en un primer momento daros una vista parcial del cuchillo. Si veis, me lo acerco a la cara para que no penséis que es un tema de perspectiva, ¿eh? Si os dais cuenta, esta semana vamos a enseñar un cuchillazo. Un cuchillo de grandes dimensiones y de gran grosor de acero. Muchos, al ver el bigote que lleva troquelado, habréis reconocido o distinguido cuál es el artesano cuchillero que ha realizado este cuchillo. Iremos desgranando posteriormente en la revisión del cuchillo el nombre y las características. Pero pensando y meditando en cuál era el tema que iba a tocar hoy en nuestra pequeña historia o en nuestra larga historia, lo que proceda, antes de enseñar el cuchillo, me ha venido a la cabeza que la historia que os voy a contar hoy podía tener hasta título, y la voy a llamar La última acampada. Esta es una historia agridulce porque al final, creo que al final del visionado de este vídeo, todos vamos a llegar a unas conclusiones bastante agrias o bastante ácidas. Pese a que la historia pues es un recuerdo bonito y es un recuerdo alegre de juventud. Como suelo decir mucho cuando hablo de estas cosas, me acuerdo de la letra de la canción Jóvenes, éramos tan jóvenes, ¿no? La última acampada, ¿por qué? Me refiero, si no me falla la memoria, a la última acampada libre que realicé en mi juventud. ¿Qué entendemos por acampada libre? Cuando aún podíamos acampar en el monte sin necesidad de tener que entrar a unas instalaciones de camping. Voy a mirar el reloj y voy a ver la hora que es, porque luego muchos me decís que los vídeos se extienden demasiado y voy a procurar. Yo sigo pensando que los que sois seguidores de este canal os sentéis a ver mis vídeos, o es lo que yo quiero seguir pensando. Os sentéis a ver mis vídeos porque ya la televisión, la caja boba como yo le llamo, ya no tiene mucho que ofrecer, y que igual que os podéis sentar a ver una película en un rato de asueto, sois aficionados a la cuchillería y os podéis sentar a ver mis vídeos, pero aún así todo voy a intentar, y más en estas historias que son historias menores, que no son en relatos de la historia, voy a intentar hacer el vídeo más ligero. Estaba diciendo jóvenes, éramos tan jóvenes cuando yo recuerdo que hice la última acampada libre. Probablemente estaremos hablando del año 85, 86. Probablemente a lo mejor ya en el 85-86 ya se había puesto en marcha la ley de prohibir la acampada, que ya le colocaron un apellido, se encargaron de colocarle un apellido para que fuera muy rimbombante: acampada salvaje. Anteriormente, en las épocas de Licona, cuánto añoro muchas veces para muchas cosas las épocas de Licona, se llamaban acampadas libres. Quizás fue la última vez, yo creo recordar que sí, que practiqué con mis amigos la acampada libre, y posteriormente ya se convirtió en misión imposible. Los que habían sido anteriormente nuestros colaboradores necesarios, que eran los agentes forestales, para hacer las acampadas libres, porque ellos nos controlaban, ellos nos atendían, ellos se daban una vuelta por la zona de acampada, ellos veían que las cosas estuvieran en condiciones. Posteriormente se convirtieron, ojo, y obviamente por obligación, se convirtieron en los mismos que nos hicieron ver que ya no se podían plantar las tiendas de campaña en el monte donde uno quería, como hacíamos anteriormente.
Uno se acercaba, aquí en Valencia en concreto era la calle San Vicente, se acercaba a la oficina de lo que entiendo que primeramente sería el ICONA y posteriormente Medio Ambiente, rellenaba un papel, hacía una instancia, el funcionario, una instancia, no me refiero a papel oficial con póliza, no, un papel solicitando la zona a la que ibas a acampar. El funcionario de turno que estaba ahí sentado te lo cuñaba, se quedaba con una copia de papel, tú te llevabas la otra y ya podías ir a acampar. Si descendías en el autobús, como solía ser el caso, en la cabeza partido en el pueblo en el que estaba el agente forestal, pues lo intentabas localizar para enseñarle el papel, y si no te ibas a la zona de acampada, que ya aparecería el guarda forestal. Hay que decir que habían zonas de acampada, o sea, aquello de llegar al monte y plantar la tienda donde a ti te salía de las reales narices, a veces se hacía, y llegaba el guarda y te pegaba un estirón de orejas, te decía, muchachos, hay una zona de acampada en tal sitio. Si al sitio que ibas, porque ibas a escalar, o porque ibas a un río, o porque ibas a hacer espeleología, no había una zona de acampada relativamente cerca, o lógicamente cerca, el agente forestal solía ser flexible. Te recordaba lo que podías y lo que no podías hacer, y de vez en cuando se pegaba una vuelta para ver que todo el mundo estuviera en condiciones. En las zonas de acampada solía haber paelleros, solía haber unas especies de refugios que no estaban cerrados totalmente, los que sois de mi generación lo recordaréis, eran 3 paredes y un tejado y había una chimenea adentro, solía ser eso, unos bancos corridos, 3 paredes y un tejado con una chimenea, más que refugios se les podía llamar abrigos, ¿vale? Y eso te aseguraba además que en invierno, los días que hacía aire, tú no encendías fuego fuera en las barbacoas que había, sino que lo encendías dentro del abrigo, del refugio donde estaba la chimenea. Ya a última hora, los últimos años, lo de hacer fuego en las barbacoas quedó totalmente restringido para el verano. Llegaba la campaña, recuerdo o creo recordar que se le decía la campaña del Infoca, todos contra el fuego, y a partir de determinado mes ya ni en las barbacoas que había preparadas fuera se podía encender fuego. Todos entendimos y estábamos mentalizados de que el tema de hacer fuego en el monte se terminaba y se tenía que terminar por la problemática que había con los incendios. Bien, es verdad que la mayoría de la gente que salíamos al monte en invierno, que salíamos a acampar, que estábamos en centros excursionistas, en asociaciones juveniles, en grupos de montaña, éramos gente que desde bien jovencitos se nos había enseñado bien a hacer las cosas y cuando se podía, cuando no se podía, de la forma, de la manera. Pero bueno, no todo el mundo sabía conducirse, porque una cosa es saber conducir, siempre lo digo, y otra cosa es saber conducirse. No todo el mundo sabía conducirse con la misma rectitud y al final pues hubo que prohibir el tema de hacer fuego en el monte. Pero por aquel entonces, por la época de los últimos años que todavía se podía hacer acampada libre en las zonas de acampada, en invierno sí que se podían utilizar lo que se llamaban las zonas recreativas, que solían estar al lado de las zonas de acampada, y eran, pues eso, unas barbacoas de obra, unos bancos con mesas de madera y estas especies de refugios o abrigos, ¿eh? Y el ICONA pues publicaba hasta sus catálogos, que solían ser unos pequeños libritos, hasta sus catálogos de donde tenía a lo largo y ancho de toda España estas redes de refugios y de zonas recreativas. Entonces la gente joven que nos gustaba este deporte, que nos gustaba esta actividad, pues en cuanto nos enterábamos de que el ICONA había sacado un catálogo nuevo o lo había actualizado, yo aún conservaba un par o tres de aquellos catálogos, me hubiera gustado enseñaroslos en el vídeo de hoy, pero fueron de las cosas que también se fueron con la Dana, que se fueron con el almacén que yo tenía en la Dana cuando la inundación, ¿no? Entonces, solía ser por cada página, solían tener tamaño cuartilla, por cada página
explicaba una de las zonas recreativas y te decía si tenía refugio, si tenía mesa, si tenía barbacoa, si tenía fuente, y si había zona libre de acampada. Y así la gente de mi generación salíamos al monte. Y así pues nos formamos bastante en la práctica del aire libre, del senderismo, del montañismo, de la espeleología. Éramos gente joven sin dinero, éramos gente joven de los años 80. No teníamos excesivo pecunio, ¿de acuerdo? Teníamos la paga que nos daban a la semana nuestros padres, quienes teníamos la suerte de tenerla, porque yo recuerdo que había compañeros que no la tenían, y éramos muy prudentes, éramos muy sensatos. Si algún compañero no tenía paga, yo creo que estábamos educados de otra manera. Si algún compañero no tenía paga, nadie se le ocurría preguntarle, oye, ¿tú por qué no tienes paga? ¿No? O sea, esas cosas no se producían. Y luego, pues un pequeño dinero extra que les pedíamos a nuestros padres si íbamos a salir de acampada. Llegábamos, las tiendas de la época eran las canadienses. Quienes hayan conocido solo las iglús por tema generacional dirán, ¿y este tío qué dice? Pero los que seáis de mi generación, y yo, bueno, yo creo que también los aficionados al monte, que ya solo hayáis usado las canadienses, las iglús, yo creo que también sabréis perfectamente lo que es una tienda canadiense, con sus doble techos, y llegábamos a las zonas de acampada, plantábamos nuestras tiendas, limpiábamos el suelo para limpiarlo de ramas y de piedras. Hoy en día, cuando llegas a un camping que pagas para acampar, ya lo tienes todo limpito, ¿no? Pero en aquellos años, cuando íbamos a esas zonas de acampada, nos situábamos en la zona de acampada y decíamos, a ver, si llueve, ¿para dónde baja el agua? Esto está inclinado, esto está recto, cuidado, no nos pongamos en un sitio que se haga balsa. Limpiábamos de piedras, limpiábamos de piñas, de parras, para que por la noche, de piñas, perdón, de ramas, de piedras, para que por la noche, con la exigua colchoneta isotérmica que le llamábamos, no pasábamos toda la noche clavándonos esa piedra impertinente que siempre además solía estar a la altura de los riñones, eso era indefectible. Intentábamos limpiar el terreno lo máximo posible, plantábamos nuestras tiendas de campaña, sacábamos nuestros toldos, que la mayoría de las veces solían ser doble techos, de unas tiendas que ya habíamos desechado por viejas o porque se habían roto y tal, no eran los TARP que se llaman ahora como tal y que se compran ya como tal, ¿no? Los doble techos solíamos aprovechar, o sea, los toldos solíamos aprovechar los dobles techos de las tiendas que ya habíamos desechado, sacábamos nuestros infernillos de gas, ¿eh? No existían tampoco los cartuchos estos ahora tan modernos, que pesan tan poco, no, había que llevar las típicas cocinitas de camping gas, y las bombonas, habían unas bombonas más pequeñas, no eran esas grandotas que se tenían en los chalés o los camping, eran más pequeñitas, pero pesaban. Fijaros si pesaban, que nosotros antes de empezar una acampada, de empezar una marcha, sorteábamos a ver quién era el que llevaba, a ver quién era el que esa vez le tocaba llevar la bombona de gas. Y íbamos con nuestros cuchillos y con nuestras navajas. Y no pasaba absolutamente nada. Tanto si se personaba la Guardia Civil, que ahora hablaremos del tema, como si se personaban los agentes forestales, como mucho, a lo mejor si le llamaba la atención el cuchillo que llevabas colgado del cinturón, te decían, ostras, ¿qué cuchillo? A ver, chaval, ¿me lo dejas ver? Oye, con esto cuidado, que, cómo corta, madre mía, tal. Eso era lo máximo que sucedía. Y así nos pasábamos un fin de semana al aire libre, en el campo. Si llovía te mojabas y si daba mucho el sol te achicharrabas, ¿no? Y lo único que sucedía es que te volvías a casa con 2 días más de actividad y con 2 días más de historias y de anécdotas para contar posteriormente. Aún hoy, cuando nos reunimos y nos juntamos a comer o a cenar, los amigos de aquella época, nos reímos, nos partimos de risa de las anécdotas que fuimos acumulando a lo largo de esos años de acampada. Pronto llegaría la noticia de que se acabaron las acampadas libres. Ya digo, lo llegaron a apellidar el camping salvaje, las acampadas salvajes, y ya teníamos que meternos en camping. Y los que éramos amantes de estas actividades,
eso de meternos en camping no lo entendíamos muy bien. Entre otras cosas porque en plena naturaleza, lo que es en plena naturaleza, los campings solían estar en parques naturales o en espacios protegidos. En los montes normales y corrientes de alrededor de donde nosotros vivíamos, y más aquí en la zona mediterránea, que es el típico monte bosque que hay, es el bosque, un monte mediterráneo, puede que parezca una simpleza lo que estoy diciendo, pero no, es que es un monte muy escueto, muy espartano, ¿no? No habían campings así como setas distribuidos por todas las zonas de monte. Se nos aseguró que todos los pueblecitos iban a acabar teniendo a la entrada o a la salida del pueblo iban a tener su propio camping, pero claro, los camping eran un negocio. ¿Y dónde se montan los negocios? Los negocios se montan donde son rentables y dan dinero. Si un negocio no da dinero, nadie monta ese negocio. Así vimos recortado muchísimo nuestro escenario, nuestra zona de acción para nuestras actividades. ¿Por qué digo recortar muchísimo? Pues porque, mirad, éramos gente que estudiábamos y éramos muy jovencitos. Estudiábamos octavo de GB, que era cuando empezaban más o menos nuestros padres a dejarnos volar por libre en esto de las acampadas, o estábamos estudiando bachiller o COU. Entonces, acabamos de decir que la economía era bastante paupérrima, la nuestra. Llegaba el viernes y cuando salíamos del colegio, del instituto, cogíamos el autobús de línea, esas líneas de autobuses que en muchos casos solían tener como nombre la línea de autobuses la población más importante de la zona. Por ejemplo, aquí en Valencia íbamos mucho de acampada a la zona de Chelva, ¿no? Calles, Tuéjar, Domeño, era una zona bastante bonita y bastante salvaje. Luego también íbamos mucho a Serra, Náquera, pero ¿cómo se llamaba la línea de autobús? La Chelvana, ¿no? La Hispano-Chelvana, recuerdo que se llamaba la Hispano-Chelvana. Pues cogíamos esos autobuses de línea que valían 3 duros, metíamos las mochilas y las tiendas en el maletero del autobús. Fijaros, recuerdo autobuses de la Chelvana que el maletero no iba en los bajos laterales como hoy en día, eran autobuses antiguos y el maletero iba en la parte de detrás del autobús, se abrían 2 puertas y ahí estaba el maletero y ahí nos abría el chofer para meter las mochilas. Las tiendas de campaña, recuerdo una vez a la altura de Domeño Viejo, que no sé por qué motivo, subidos en el autobús, se abrió la puerta, el maletero de aquel viejo autobús, y un coche que adelantó al autobús le pitó y paramos las 2 o 3 mochilas extendidas por la carretera. ¿Veis? Ya estoy contando anécdotas de aquellas épocas de acampada. Rápidamente a bajar del autobús, que no, los coches, cuidado, tal, a coger las mochilas. Eran carreteras comarcales, no cabe la menor duda. Y llegábamos al pueblo principal para el que habíamos sacado billete, mochila a la espalda, tienda de campaña al cuello, porque eran tiendas bastante más pesadas que las iglús de hoy en día, y chano, empezaba lo que le llamábamos la marcha. Posteriormente esta palabra también se denostó porque ir de marcha, que era lo que decíamos en casa, nos vamos de marcha o nos vamos de acampada. Ir de marcha empezó a significar otra cosa. Empezaron a proliferar las rutas de discotecas, estilo ruta del bacalao de aquí de la Comunidad Valenciana, y la gente que hacía todo el fin de semana de esas rutas de discoteca empezaron a eso a llamarle de marcha. Nos vamos de marcha. Entonces, claro, la palabra ya para nosotros no significaba lo mismo que para ellos, ¿vale? Y entonces se dejó un poco de lado la palabra de salimos de marcha, vamos de marcha, que venía de marchar, de al llegar al pueblo, como os he contado, colocarnos los macutos, colocarnos las tiendas de campaña y salir andando hacia el monte donde estaba la zona de acampada, y ya, claro, con lo que se llamaba ir de marcha, ir de discoteca. Entonces, ya se empezó a utilizar más profusamente la palabra nos vamos de acampada. Nos vamos de acampada. En fin, se nos prohibió totalmente. Los domingos por la tarde, cuando ya teníamos calculado el penúltimo autobús, y esto es importante, el penúltimo autobús del pueblo de regreso a Valencia,
¿Por qué era importante el penúltimo autobús? Porque del trayecto de la zona de acampada al pueblo nos podía suceder algo. Si perdías el último autobús, te quedabas allí indefectiblemente y el lunes había clase, claro. Entonces cogíamos el penúltimo para ver por si había algún problema, siempre nos quedara en la recámara el último autobús. Los domingos, pues ya os digo, después de comer, bajábamos de la zona de acampada a la población que fuera para coger el penúltimo autobús, volvíamos a meter los macutos y las tiendas en los maleteros del autobús, llegábamos a Valencia a casa, a meter en la lavadora toda la ropa, a ducharte y a prepararte porque al día siguiente había clase. Se terminó, sencillamente se terminó. Hay quien aseguraba, yo esto no lo sé, que en parte fue por las presiones de las asociaciones de campings. Yo no sé hasta qué punto eso puede ser realidad o puede tener veracidad. Yo lo he oído muchas veces. No es que las asociaciones de campings presionaron para que se acabaran las acampadas libres. O por lo menos en los espacios naturales, en los espacios protegidos, las asociaciones de campings, de empresarios del camping, presionaron para que se terminaran, para que se acabaran las zonas de acampada libre. No lo sé. Y como no lo sé, no me atrevería a asegurarlo. Pero lo que está claro es que un buen día salió la norma de prohibido acampar y ya no pudimos salir de esta manera al monte. Yo recuerdo los primeros años de ir al Parque Natural de Cazorla, el Seguro y las Villas, que todo el mundo le llamábamos simplemente vamos a Cazorla, ¿vale? Madre mía, era como ir a fin del mundo. Tenías que coger un autobús hasta Albacete, en Albacete hacer transbordo y coger un autobús hasta Cazorla. Y en Cazorla te tenías que esperar, en la Plaza de la Tejera, te tenías que esperar ahí, al lado de la droguería de la Fuente, te tenías que esperar a coger el pequeño autobús que te metía dentro del Parque Natural. O sea, se convertía prácticamente en 2 días de viaje de autobús, como os lo digo. Por eso a Cazorla, desde Valencia, íbamos cuando teníamos francamente mucho tiempo. Aquel entonces el autobús atravesaba todo Albacete capital. Y cuando llegábamos allí, pues había que ir a un estanco, había que comprar una póliza, ibas al medio ambiente, a la oficina, te cuñaban la póliza porque aquello era un parque natural, y aquello ya, o un coto nacional de caza al principio, aquello ya era una cosa más seria, y ya te ibas a la zona de acampada que habías pedido permiso, con tus pólizas que las comprabas en el estanco, te aparecía el guarda de la zona, oiga, mire, es que tenemos el papel y todo, pero no hemos podido sacar las pólizas. A ver, el guarda solía, aquellos guardas ya mayores, veteranos, solían tener una carpetita con pólizas, te la pagabas al guarda la póliza, te rellenaba el permiso y te quedabas en la zona de acampada. Eso también se acabó totalmente. Y ya tuvimos que empezar a acampar en el interior de campings que poco a poco empezaron a redirigirse más bien para un turismo de camping que para la gente que salíamos a acampar al monte para hacer actividades de aire libre. En fin, sé que es un resumen muy escueto, sé que lo he hecho muy abuela pluma, abuela pie, pero me figuro que los que hayáis vivido estas experiencias estaréis asintiendo con la cabeza porque recordaréis que así era y así fue. La última acampada fue a Bétera, aquí en Valencia, más en concreto a un sitio llamado Portaceli, una zona de profundo, de mucho bosque mediterráneo, por desgracia se ha quemado varias veces, de mucho monte mediterráneo, donde fijaros, si había monte mediterráneo y era buena zona, todavía hoy existe un antiguo hospital que en su día, muchos años antes, había sido un hospital para tuberculosos, cuando no tenía cura la tuberculosis. Pues a esa zona de Monte Valenciano, a Portaceli en Bétera, es a la que nos dirigimos cuando hicimos la última acampada allá por el 85, 84, 86.
no consigo poner en pie la fecha. Yo más bien creo que fue en 1980. Esa vez no íbamos en autobús, íbamos en una cosa que había aquí en Valencia que se llamaba el Trenet. El Trenet en Valencia, el Trenet. ¿Por qué el Trenet? Porque era un ferrocarril de vía estrecha, era de FEVE, no era un ferrocarril de Renfe, era un ferrocarril de cercanías. Aquí en Valencia, en una estación que, por cierto, hoy en día es el cuartel de la Policía Autonómica Valenciana, por aquel entonces era una estación de ferrocarril de vía estrecha, la estacioneta de madera, que se llamaba. Allí subíamos con las mochilas, con todo, al Trenet, a ese ferrocarril de vía estrecha que nos dejó en el pueblo de Bétera. Y en el pueblo de Bétera, mochila al hombro, tiendas de campaña al hombro, por la carretera, siempre recordando aquello en lo que se nos formaba desde bien jovencitos en los campamentos de verano, aquella frase que machaconamente aprendimos y memorizamos, las marchas por carretera, y contestábamos en fila de A1 y por la izquierda. Y al final se nos quedaba grabados, obviamente, que las marchas por carretera en fila de A1 y por la izquierda. En fin, salimos de Bétera todavía con luz de día, pero era invierno, entonces sobre las 5:30 a las 6 empezó a anochecer. Para ir de Bétera a Portaceli, por la carretera por la que se iba, llegaba un momento en que tenías que discurrir paralelo a los cuarteles militares de Bétera. Estuvo gracioso porque empezó a chispear, cuando anocheció empezó a chispear, nosotros ya teníamos calculado que se nos iba a cerrar el día, se nos iba a hacer de noche, aunque fuera 8:30 de la tarde, 8 de la tarde, era invierno, ya iba a ser de noche, más o menos por las zonas en las que cuando llegáramos más o menos a la zona de los cuarteles. ¿Y qué hacíamos? Colocábamos a la cabeza uno con una linterna y a la zaga en la parte de atrás a otro compañero o compañera con otra linterna. Eran las linternas aquellas de petaca, en las que se metían las pilas de petaca de Cegasa. Recuerdo hasta el nombre de aquellas pilas de petaca de color azul marino que se metían en aquellas linternas de petaca que alumbraban más bien poco, más bien servía para que los demás te vieran a ti, que tú para que vieras si no era a 1 metro de donde estabas, ¿no? Y así vamos caminando por la carretera en fila de A1 y por la izquierda, en rilera, como dirían en Jaén, y claro, como era noche cerrada, a medida que íbamos pasando por los diferentes puestos de la valla del cuartel, los centinelas que estaban haciendo el servicio militar subidos en las torretas, pues ya tenían diversión, encendían las luces de los focos y nos enfocaban con los focos, hombre, obviamente para ver quién se acercaba, quién pasaba caminando, pero también pues se lo pasaba muy bien, ¿no? Con los focos alumbrándonos y viéndonos a ver quién eran los tarados esos que en una noche de invierno y bajo el chispear de la lluvia, porque no era una lluvia fuerte, estaba chispeando simplemente, iban caminando en dirección al monte por aquella carretera. Al final llegamos a la zona de acampada, montamos las tiendas, encendimos ya aquello que se llamaba el lumogás o el lumigás, depende de quién lo dijera, que era el sistema, es que qué mayores y qué viejos nos hemos hecho. Era el sistema de luz que muchos recordaréis, que tenía su cristal, su techito, y a la espita por la que salía el gas de la bombona había que colocarle una camisa. Y siempre había que tener la precaución de llevar las camisas de repuesto, porque aquella camisa era muy delicada, recordáis, había que colocarla muy despacito en la salida de la espita del gas para que no se rompiera, y tenía su manera particular de encenderla. La primera vez que se encendía había que darle poquito gas y había que acercarle el mechero para que toda la camisa en sí se encendiera de golpe la primera vez y así hiciera la luz uniforme. Y no tocarla bajo ningún concepto, por eso llevaba su cristal y su caperuza, no tocarla bajo ningún concepto, porque si la tocabas se rompía y ya tenías que volver a cambiar la camisa. ¿Qué barbaridades no habremos hecho? Yo recuerdo haber llegado alguna vez a alguna acampada y estar la camisa rajada de la acampada anterior. Oye, ¿habéis traído camisas de repuesto? No. Y aún así todo, encender el lumogás o el lumigás. Teníamos la costumbre del lumogás, colocarlo, se llevaba bien envuelto, solíamos abrir uno de aquellos sacos de dormir al que le tocaba llevarlo,
Lumogás o Lumigás, abrir el saco de dormir, meterlo medio y enrollar el saco de dormir para que no se rompiera el cristal hasta la zona de acampada, ¿vale? Lo colocábamos en medio de donde íbamos a acampar y con la exigua luz del Lumogás o Lumigás y con las linternas de petaca clavábamos las tiendas de campaña y claro, a la mañana siguiente, como lo habíamos hecho de noche, he tenido una piedra en la costilla, yo tenía una rama en no sé dónde, me cago en 10, una piña, pero qué noche sí que bien que lo pasaba. Una vez plantadas las tiendas, metíamos las botas, para que no apestara las tiendas, metíamos las botas en el doble techo. ¿Qué era el doble techo? Pues tú, una vez que montabas la tienda de campaña, ¿qué os voy a explicar a los que habéis hecho este tipo de acampada? ¿Vale? Pues, pero para los neófitos, para los que no han acampado nunca en una canadiense, tenía la tela de lo que era la tienda que colgaba de 3 travesaños de aluminio que se montaban y luego por encima de todo y separado se colocaba un doble techo impermeable que además hacía cámara, hacía capa entre la tela de la tienda y lo que era el doble techo propiamente dicho. Pues al llegar abajo al suelo se clavaba con piquetas tanto el doble techo como la tienda, en ese hueco metíamos en rilera las botas de montaña, que solían ser pues las chirucas de toda la vida, el que no tenía mucha disponibilidad, o las botas militares que se habían heredado de un primo que había ido al servicio militar, y a los que tenían unos poquitos más de cuartos, pues ya empezaban a tener las Camet, aquellas Camet que todos nos gustaban tanto, las Boreal, no sé, ahora no me viene a la cabeza, había las Cletas, habían varias marcas de botas que todos por aquel entonces, botas de cuero por supuesto, que se untaban con grasa de caballo para impermeabilizarlas, pues en aquellos huecos entre la tienda de campaña y el doble techo colocábamos las botas para que si llovía o simplemente para que el relente de la noche no mojara las botas, pero tampoco tenerlas dentro de la tienda de campaña para que no apestaran. En el ábside de la tienda de campaña, que era la parte del fondo de la tienda de campaña que hacía pirámide, por decirlo de alguna manera, ahí metíamos las mochilas, extendíamos nuestras colchonetas isotérmicas, los sacos de dormir y el que buenamente podía dormir. Siempre pasaba una situación muy curiosa. La primera noche se dormía menos y la segunda noche, la noche del viernes al sábado se dormía menos y la noche del sábado al domingo se dormía más. ¿Por qué? ¿Qué misterio había? Simplemente que la noche del sábado al domingo estabas más cansado. Ya habías dormido más bien poquito la noche del viernes al sábado, habías estado todo el sábado de actividad haciendo escalada o haciendo espeleología o simplemente haciendo aire libre, marcha, senderismo, etcétera, y cuando llegaba ya la noche del sábado estabas cansado, entonces te metías en el sobre que decíamos, en el saco de dormir, de ahí viene meterse en el sobre, meterse en el saco de dormir, y la noche del sábado al domingo dormías, francamente, bastante mejor. Además, ya habías tenido la precaución el sábado por la mañana de levantar un poco la tienda, de sacar las piquetas de rigor, levantar un poco la tienda y limpiar por debajo esa piedra que se te había estado, o esa piña que se te había estado clavando en las costillas toda la noche del viernes. Cuando te levantabas por la mañana, pues a esa bombona de gas le desenroscabas el lumigás, el humogás, le ponías el infernillo que se llamaba, y en los cazos que iban, yo no sé por qué se les llamaba, mucha gente les llamaba escudillómetros, la marmita de la cantimplora, las cantimploras llevaban su marmita, esas cantimploras verdes que habéis visto, que recordaréis, y que muchos estamos diciendo constantemente que es un problema generacional. Muchos las habréis utilizado. En esas marmitas las llenábamos de agua, sacábamos nuestros paquetes de leche en polvo y nuestras bolsas de colacao, que no comprábamos los paquetes estos de colacao que venden hoy en día, no. Con alguna bolsita en casa, lo rellenábamos del bote de colacao de Nesquik que había en casa, en el domicilio, ¿vale? Nos llevábamos nuestra leche en polvo de la misma manera y con la marmita de la cantimplora, en aquel infernillo, nos calentábamos el agua con el azúcar, con el colacao y con la leche en polvo. No íbamos a ir cargados con un brick, por supuesto, eso pesaba mucho.
Y así empezaba la actividad del día, pues la actividad a la que hubiéramos ido a esa zona para acampar, ¿no? Y así pasaba el fin de semana. Y así llegaba el domingo por la mañana y a una hora prudente recogíamos todos nuestros achiperres, recogíamos todos nuestros trastos. Si había llovido todo el fin de semana, ya sabíamos que esa semana nos tocaría ir más pronto que tarde al local que tuviera nuestra asociación juvenil o nuestro grupo de montaña, nuestro grupo de senderismo o nuestro centro cultural de montaña, lo que perteneciera a cada cual, porque habría que sacar las tiendas y habría que desplegarlas para que se secaran, si no se pudrían y se estropeaban, ¿no? Tú no te quedaba a lo mejor más remedio, si había estado todo el fin de semana lloviendo, de guardar la tienda mojada, pero ya sabías que esa semana, una tarde después de clase, tenías que encontrar el hueco o alguien tenía que encontrar el hueco de ir al lugar donde tuvieras guardadas las tiendas a extenderlas y ponerlas a secar. Pues os estaba diciendo eso, llegaba el domingo a una hora prudente, recogíamos absolutamente todo y nos dejábamos lo justo para la comida. Y una vez que hubiéramos comido, más pronto más tarde, carretera y manta a la población de regreso para coger ese penúltimo autobús o ese penúltimo trenet y volver a nuestro sitio de origen. ¡Qué años! Y con qué poco nos conformábamos. Podíamos salir al monte, podíamos acampar libremente, podíamos llevar machete, podíamos llevar navaja, no teníamos ninguna zona del monte restringida y podíamos hacer todo tipo de actividades. Como veréis, poco a poco se nos ha ido restringiendo prácticamente, no voy a decir todo, pero mucho. Y la verdad es que ahora mirándolo con el tiempo, con perspectiva, desde el tiempo, a mí me llama poderosamente la atención cómo se nos fue restringiendo todo poquito a poco, poquito a poco, y al final, pues ya se nos quitó totalmente esa libertad. Vuelvo a insistir que está claro que lo del fuego se tenía que acabar. Vuelvo a insistir que está claro que lo del fuego se tenía que acabar. Ni en refugios, ni en zonas recreativas con paelleros, ni en ningún sitio. Lo del fuego se tenía que acabar. Pero yo no tengo tan claro que lo de las zonas de acampadas libres se tuviera que acabar y que tampoco tuviera que haber una restricción tan sumamente grande a la hora de utilizar hachas pequeñas, filos y navajas. En fin, eran otros tiempos. Y ahora sí que me atrevería a decir, desde luego para los que vivimos esa época y para los que practicamos ese deporte, porque era un deporte, salir de marcha era un deporte, ir de acampada era un deporte, ahora sí que podríamos decir cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en este caso me vais a disculpar, pero es que es así. Bueno, no sé si hay algo que disculpar, pero si a alguien le sorprende el comentario de cualquier tiempo pasado fue mejor, os digo que en este sentido, en el sentido de los que practicamos en su día de jóvenes, de adolescentes, la acampada, la marcha, el aire libre, las construcciones de madera con nuestros rollos de cuerdas de pitas y nuestros hachas y nuestros cuchillos y nuestras navajas, cualquier tiempo pasado, desde luego, sí que fue mejor. Éramos, como decía un amigo mío, ya fallecido, una vez dijo una frase que me impresionó mucho, porque me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que éramos lobos flacos, pero lobos felices. Éramos lobos pobres, humildes, pero lobos libres y con felicidad. Y es verdad. La ropa que llevábamos era como mucho esa camisa de leñador que nuestra madre nos compraba en el mercadito de los fines de semana. Esos pantalones de pana que ya nuestra madre se había cansado de ponerles rodilleras y nos los había convertido si cosían bien, o siempre había la madre de algún compañero que
que cosía bien, y aquellos viejos pantalones de pana nos los convertía con una cinta de estas elásticas, unas cuerdas de montaña y unos cáncamos, nos los convertíamos en los típicos pantalones bávaros por debajo de la rodilla que se llevaban entonces. El que podía llevar unas botas mejores las llevaba, y el que no llevaba, como he dicho, las botas militares que el hermano mayor había conseguido traer del servicio militar, o unas chirucas, que todos llevamos las chirucas. Llevábamos jerseys de lana que nos hacían nuestra madre. No existía ni las botas técnicas, ni la ropa técnica, ni todo lo que tenemos hoy, gracias a Dios, porque todo ha evolucionado y ahora se sale al campo, se sale al monte con materiales espectaculares. No soy un inmovilista, o sea, las cosas en ese sentido han evolucionado para mejor. Pero recuerdo aquella época, recuerdo aquellos años de juventud, y aunque suene un poco a historia del abuelo Cebolleta, que ya sé que sí, con mucho menos éramos mucho más. Y poco a poco, con el tiempo, se nos fue restringiendo y prohibiendo absolutamente todo. En un momento dado de la historia, he dicho de la Guardia Civil, que ya hablaremos de la Guardia Civil. Yo recuerdo perfectamente que por lo menos en los movimientos juveniles lo hacíamos todos. Juniors, scouts católicos, scouts de Baden-Powell, centro excursionista, organización juvenil española, lo hacíamos todos. Cuando íbamos a una zona de acampada, cuando nos bajábamos del autobús o del tren, si en esa población había un cuartel de la Guardia Civil, había la costumbre, fijaros lo que os digo, claro, luego se redujeron también mucho los cuarteles de la Guardia Civil en los pueblos, es que estamos hablando todo lo que estamos hablando es de la misma época. Pero te personabas en el cuartel de la Guardia Civil, buenas tardes o buenos días, mire, vamos a acampar a tal zona para que ustedes sepan que vamos a estar allí por si sucede cualquier cosa. Ah, muy bien, fantástico, chavales, pues tal. Había esa costumbre. De verdad, aunque haya gente que le pueda chirriar, luego habrá gente que me estará escuchando y dirá, no, pues yo no hacía eso, yo me iba con mis amigos y no hacía eso. Bueno, en el mundo del asociacionismo juvenil, esa costumbre existía, de acercarte al cuartel de la Guardia Civil, o si al bajar del autobús te encontrabas con un vehículo de la Guardia Civil, ya no te acercabas al cuartel, miren, somos tal, vamos a estar acampados en tal sitio para que ustedes sepan que vamos a estar allí. Muy bien, muchachos, y a lo mejor a lo largo del fin de semana, se dejaba caer por allí un coche de la Guardia Civil, estaba dando rondas, las rondas que tuvieran de demarcación y tal. Vamos a la zona acampada, que ahí hay unos chavales, a ver cómo eran otras épocas, obviamente. En fin, la última acampada libre. Alguien me dirá, José Luis, ¿y a raíz de eso ya dejaste de ir a acampadas? No. Pero ya tuvimos que ir a campings. Y poco a poco, para nosotros, los campings se empezaron a convertir en sitios incómodos. Porque muchos de ellos se empezaron a llenar, como es normal, tiene que haber espacio para todo el mundo, no tengo nada que decir, pero ya el ambiente no era el que nosotros queríamos ni el que buscábamos. Entonces empezamos a girarnos hacia esos últimos albergues, hacia esos últimos refugios, hacia esos últimos abrigos que todavía un tiempo más siguieron dando permiso para utilizarlos, porque el ICONA o medio ambiente ya interpretaba pues que no era acampar, ¿no? Que no era plantar tiendas, que no era tal, que no era acampar. Y bueno, esos refugios, ya hemos hablado en otros vídeos que están en la hemeroteca de este canal, esos refugios dejaron de tener mantenimiento. Y la gente, el hombre es un lobo para el hombre y no sabemos respetar las cosas. Y aquellos refugios se empezaron a deteriorar terriblemente. Yo he llegado a ver desmontar las contraventanas de madera de los refugios para encender fuego las chimeneas. Yo he llegado a refugios y me he encontrado eso. Y al final, pues como eran refugios que no tenían mantenimiento, porque eso más bien eran cosas del ICONA, eran cosas del pasado, esos refugios al final eran carne de piqueta y de demolición, de que el refugio fuera al suelo y desapareciera. ¿A cuántos sitios ahora de adulto he vuelto con mi coche, con mi vehículo, haciendo un domingo de salida, un sábado de salida y tal,
y donde antiguamente había un refugio, he llegado y me he quedado parado y digo, no, aquí ya tampoco está el refugio, ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ni acampar, ni refugios, ni nada de nada. Ahora, pues, se llevan otras cosas. Entonces, quizás esa sea otra parte del eslabón perdido que ha roto la continuidad en nuestras actividades. Muchas veces cuando hablamos que en nuestra afición, en la de la cuchillería, en la del bushcraft, en la del aire libre, ha habido un salto generacional, ha habido una rotura generacional, pues después de esto que os he contado hoy, os podéis hacer a la idea, de que al romper estas prácticas, al prohibirlas, pues también para las generaciones posteriores, para las generaciones siguientes, también se rompió la continuidad en estas actividades. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Si por aquel entonces yo hubiera tenido este cuchillo de Cuchillos Don Luis, hubiera sido el rey del mambo. Y este es el cuchillo que os voy a enseñar en el vídeo de esta semana. Bueno, ¿y qué esconde esta caja de pino que me cuesta trabajo meterla dentro del tiro de cámara? Esta caja de pino esconde el cuchillo de esta semana. ¿Queréis verlo? Pues quedaros en el canal. Bueno, y vamos por partes, como diría Jack el descuartizador. Aquí tenemos el apabullante cuchillo de esta semana y lo primero que tenemos que aclarar es lo siguiente. Cuchillo modelo Persian de cuchillería Cuchillos Don Luis de José Gavarri, Comunidad Valenciana. Primer punto que quiero tocar nada más empezar el vídeo, porque al César lo que es del César. ¿Por qué cuchillo Persian? Pues cuchillo Persian porque está bautizado por un creador de contenidos que no es más que el canal El Simio Desnudo. Entonces nuestro amigo El Simio, cuando vio este cuchillo y se lo encargó a José de Cuchillos Don Luis, le dijo, este cuchillo se tiene que llamar el cuchillo Persian. Y José, que siempre está abierto a las sugerencias, recogió el guante y así ha quedado bautizado el cuchillo. Así me lo ha transmitido a mí José de Cuchillos Don Luis y por supuestísimo y además con muchísimo gusto, porque me cae muy bien El Simio y me gusta mucho su canal. Recordar, si no conocéis el canal El Simio Desnudo, pasar por él y ver sus vídeos porque están muy, muy bien hechos y muy conseguidos, pues dejamos claro, aquí en Para Trabajar Herramientas, nada más empezar el vídeo, dejamos claro que el nombre de este cuchillo se debe al canal, al creador de contenidos del canal, El Simio Desnudo. Y bueno, pues vamos por partes, desenfundamos el cuchillo y fijaros qué burrada, qué barbaridad tenemos aquí. Pero vamos por partes. La funda. La funda, yo no voy a entrar en discusiones de si son galgos o son podencos. ¿Por qué? Porque ahora mismo José, que para mí es un amigo, me podría decir, no, esta funda la he hecho yo, pero bueno, José, déjate de rollos. Yo sé que las fundas las hace Eva.
tu señora esposa, ¿vale? Ahora a lo mejor protesta y me ponen el grito en el cielo y me dice, vaya, esa funda que precisamente la he hecho yo. Mira, a partir de ahora y conociendo el percal, yo siempre que enseñe en mi canal un cuchillo de Cuchillos Don Luis, los méritos de las fundas se los daré a tu mujer, porque yo sé que en gran medida es la guarnicionera, la talabartera, la marroquinera de Cuchillos Don Luis. Y si alguna, por casualidad, la has hecho tú, como se suele decir castizamente, allá cuidados. Unos hacen la fama, unos cardan la lana y otros hacen la fama. Eva, espectacular la funda. Y si José me dice que la ha hecho él, no te preocupes, Eva, que no le pienso creer. ¿Verdad, Eva? Lo ignoraremos. Bueno, esto es todo con mucho cariño y con mucho aprecio a este fantástico matrimonio que forman Eva y José, José y Eva. Mirar qué pasada de trabajo de guarnicionería. Además, con estas baquetillas, con estos cueros tan anchos que a mí me tienen loco, a mí me encantan. Yo cuando cojo una funda, lo siento, pero me gusta que lo siento, digo por si alguien no está de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta que la funda tenga peso específico. Ya veréis luego cuando pasemos a la revisión de las características del cuchillo, de los parámetros del cuchillo, ya veréis el peso que tiene la funda. Un trabajado espectacular, un talid amplio, como no podía ser de otra manera, para que le entre un cinturón o un ceñidor, ¿eh? Y incluso, ya sabéis todos, que este tipo de pasador que coloca la cuchillería Cuchillos Don Luis en sus fundas, aparte de ser un adorno precioso, no cabe la menor duda, da la posibilidad de que se porte el cuchillo también en porte horizontal. Entonces encontramos que tiene un talid de doble remache, como debe de ser. Ya sabéis que para los talides, si ya para el cierre del cuchillo no me gusta, para los talides odio los corchetes. Bueno, es que así te puedes poner y quitarte el cinturón, ponerte y quitarte el cuchillo sin quitarte el cinturón. Escuchar una cosa, tanto cuesta desabrochar el cinturón de verdad y llevar el cuchillo bien sujeto y bien fijo, como Dios manda, para no irlo perdiendo en el sotobosque, o en unos romerales que os metáis, o en una zona de taráis, o donde sea, o en unas brañas. Bueno, el caso es que a mí, que soy el que estoy enseñando el cuchillo, me encanta que el talid vaya perfectamente cerrado y cosido y que tiene posibilidades de esta manera tan ingeniosa y a la vez tan bonita y decorativa de llevarlo en porte vertical o en porte horizontal. Aros y puntas de ciervo y algunas bolas metálicas para decorar la funda del cuchillo en este tipo de guarnicionería a los que nos tiene acostumbrados Cuchillos Don Luis y en su caso Eva, que es la guarnicionera de Cuchillos Don Luis. Paquetilla de un grosor importante, de un grosor bastante importante. Y estas marcas que veis dentro de la funda, no os penséis que es porque las hace el cuchillo cuando se encastra la funda. No. Son debido a que si no eres muy habilidoso al principio al meter la funda, la puntita del cuchillo se las trae. Yo, de verdad, que aquí en la Comunidad Valenciana, por lo menos en cuanto a lo que yo más conozco y yo más os enseño, que es, siempre los menciono al uno y al otro en sus vídeos, siempre los menciono porque es que es así, además también son amigos, por supuesto, ¿eh? Qué suerte tenemos con los dos cuchilleros que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Por lo menos hay más, yo sé que hay más, pero los dos que yo os enseño, J. Jacobo y José Gavarri, porque qué trabajos de guarnicionería a su estilo, a su manera, a su proceder, pero qué calidad de guarnicionería nos proporcionan ambos dos, ¿eh? Y esta funda en concreto del Persian,
de José Gabarri es una auténtica maravilla. Felicidades, Eva, mis más sinceras felicidades. Dejamos la funda a un lado y pasamos a ver el cuchillo. Señores, qué burrada de cuchillo. Mirad. Luego os daré las especificaciones, pero qué burrada del cuchillo. Y cómo me gusta el marchamo, el sello, el troquel, la enseña de Cuchillería Don Luis, que para los que veáis por primera vez uno de mis vídeos o uno de los cuchillos de José Gabarri, Cuchillos Don Luis, los bigotes representan a su abuelo, Don Luis. El abuelo de José era Don Luis Gabarri, un hombre de estos antiguos que se fabricaba y se hacía sus propios cuchillos en su cuartuchín, que era como le llamaba Don Luis Gabarri a su taller, y en el cual José desde pequeño aprendió tantas cosas de su abuelo y en homenaje, en honor a él, le colocó a su firma de cuchillos, a su casa cuchillera, le colocó el nombre de su abuelo. De ahí los bigotes del troquel de la hoja y de ahí el nombre de Cuchillos Don Luis. Estoy tocando la puntita y más vale que me esté quieto porque vaya tela con la puntita del cuchillo. Mirad, este cuchillo es un cuchillo muy especial para gente muy determinada. A lo mejor alguien me dice, hombre, José Luis, ya estamos. ¿Por qué ya estás, por qué ya empiezas diciendo eso? Pues mirad, si estoy haciendo la revisión, lo primero que quiero destacar del cuchillo, lo primero que quiero enseñar del cuchillo antes de intentarle meter un poquito más de zoom al cuchillo es el grosor de la hoja del cuchillo. Señores, 7, sí, he dicho 7 milímetros de grosor de hoja del cuchillo. Yo sé que ya nada más escuchar esto va a haber gente que va a decir, no, ese cuchillo no es para mí, yo ese cuchillo no lo quiero, eso me parece una animalada, me parece una salvajada, no sé. Para gustos colores, ¿no? Como decía aquel, hay tantos gustos como culos, ¿no? Yo estoy completamente enamorado de este cuchillo y de sus características técnicas. Porque es que además, ahora iremos viendo la revisión, mirar qué falso contrafilo tiene, a partir de dónde, y mirar cómo va rebajando el grosor de la hoja del cuchillo hasta que llega al vaciado y al microfilo o microbisel. Esto, señores, es una máquina. A riesgo de que en algún momento me salga del plano, voy a ver si soy capaz de estarme quietecito con el cuchillo y moverlo lo menos posible. He metido más el zoom porque creo que es un cuchillo que merece la pena revisarlo desde un primer plano como este. Cachas de G10, con un texturizado y con un veteado que no sé si soy capaz de que se vea aquí. A ver, esperar un momento. No sé si así, sí, así veréis el veteado que tiene el G10, totalmente texturizado y con un veteado de G10 increíble, increíblemente bonito, muy bonito. 3 pasadores, de los cuales 2 están en la parte delantera de las cachas del cuchillo y un tercero es un pasador, un remache hueco que lo coloca José Gabarri para sujetar la parte trasera ya en la cola de pez de las cachas del cuchillo y además para pasar el paracor o el cordino del cordón fiador. Aquí quiero hacer un comentario que alguna vez me habéis oído ya en un vídeo, pero yo insisto, igual que podemos comprar el paracor, que recuerdo que el nombre viene porque es la cuerda que se utiliza con muchas ánimas, con muchos hilos interiores, como dice la gente, con muchas ánimas, que se utiliza para los paracaidistas, para los paracaídas originalmente,
por eso viene el nombre de paracord, ¿eh? El cordino también existe, ¿de acuerdo? Y si no sabéis dónde adquirirlo, os diré que simplemente con ir a tiendas especializadas de montaña suelen haber rollos de cordino de todos los diámetros hasta unos cordinos bastante finos. Es la cuerda que se utiliza para montañismo, o sea que tiene también un índice de rotura elevadísimo. No es nada fácil romper un cordino, todo lo contrario. Cuchillo realizado en acero 1095 y con los tratamientos térmicos de templado, revenido, etcétera, etcétera, a los que nos tiene acostumbrados José Gavarri. Hoja afalcatada, ligeramente afalcatada, pero afalcatada. De ser una hoja totalmente recta, el filo totalmente recto, yo me atrevería a decir, sin pestañear, que este cuchillo es un Bowie, ¿no? Pero bueno, ahora, al tener la hoja levemente afalcatada y no tener guarda, los puristas seguramente me dirán, no, no es un Bowie. Bueno, pues es verdad. Técnicamente no es un Bowie, aunque tenga este clip point tan agudizado, tan escandaloso, no tiene guarda, es afalcatado, pues señores, técnicamente y puristamente no es un Bowie, pero a mí en otros sentidos me recuerda mucho a los cuchillos Bowie. Fijaros qué falso contrafilo tiene desde casi un tercio del cuchillo, ¿vale? Qué falso contrafilo tiene, y yo creo que sí que lo estáis viendo. Qué contrafilo. No es contrafilo, ¿vale? Mirad, no corta, ¿de acuerdo? No se le puede llamar un contrafilo, pero qué falso contrafilo más rebajado, más agudo, qué falso contrafilo de vértigo, pero de auténtico vértigo, tiene el cuchillo. Mirad qué punta en clip point, qué punta más agresiva, y luego la barriga, la panza que hace hasta completar la leve forma afalcatada que tiene. Una muesca española, una mesa prominente y un recazo que luego lo mediremos para que veáis que es un recazo también poderoso. Un agujero en el recazo, en la zona en la que, aunque el cuchillo no tenga guarda, nos pasa como muchos otros cuchillos de hoy en día, el recazo del cuchillo desarrolla una protuberancia en la parte de abajo de la empuñadura, convirtiéndose el recazo del cuchillo en una especie de gavilán inferior. No siendo un gavilán inferior, el propio recazo del cuchillo se convierte en una especie de gavilán inferior, haciendo las veces de guarda y impidiendo sobradamente que el dedo vaya hacia adelante. No tiene cremallera alguna al cuchillo, ni falta que le hace, porque con el agarre que tiene, con el agarre tan impresionante que tiene el cuchillo, para manos grandecitas, el cuchillo de ahí os aseguro que no se va a mover. La empuñadura acaba en cola de pez, y mirar que yo, que tengo la mano grande, cabría un dedo más entre mi dedo meñique y la cola de pez del cuchillo. Si os dais cuenta, el recazo convertido en gavilán inferior aún supera el volumen de mi dedo. Un agarre impresionante. Ya que estamos en este punto, enseñaremos que tiene unos separadores, unos asentadores, unos liners de color naranja chillón, que no llega a ser rojo, son un naranja chillón, pero que quedan espectaculares con la combinación de tal grosor de acero, de los 7 milímetros de acero de grosor de hoja,
con estos liners naranja fuertes y las cachas en G10 le hacen una combinación preciosa, muy, muy, muy bonita al cuchillo. Y un vaciado plano. La hoja tiene un microfilo o microbisel, ahí lo estamos viendo, y el vaciado de la hoja es plano. Es de esos vaciados planos que a mí a veces me hacen dudar entre si es plano o es ligeramente afalcatado. Y esto se resuelve poniendo una regla, ¿de acuerdo? Y yo, viendo cómo apoyan el filo, yo soy de la opinión de que es, fijaros, se lo podía haber preguntado a José, no se lo he preguntado. Yo creo que es un vaciado plano, microfilo, microbisel, vaciado plano hasta la prominente mesa, un recazo muy amplio con un agujero, falso contrafilo de vértigo, lo de falso contrafilo entre comillas, cortar no corta, obviamente, clip point agresivo y hoja afalcatada, levemente afalcatada. Repetimos, cabo, mango, puño del cuchillo, como diría el maestro Sabater, acabado en cola de pez, y unas muy bonitas cachas en G10. ¿Qué puedo decir de este cuchillo? Puedo decir que es una pasada. Es que yo creo que para este tipo de cuchillos la mejor frase, la mejor palabra, perdón, la utiliza Johnny Denay en los vídeos de Safari Master Andorra cuando dice es un cuchillo apabullante. Totalmente de acuerdo con esa expresión, con esa palabra que utiliza Johnny Denay para estos cuchillos. El lomo del cuchillo muy, pero que muy en arista, para utilizar el ferrocedio, pero es que incluso con el falso gavilán inferior, o sea, con el recazo convertido en gavilán inferior, también podríamos utilizar el ferrocedio. Decís, hombre, José Luis, pues si están tiene tanta arista, al empuñarlo, al meter los dedos, pues a lo mejor molesta. No, en absoluto, porque la arista está de esta zona hasta aquí, de aquí hacia aquí. Ver el paso que tiene, la transición que tiene desde el prominente recazo hasta el vaciado de la hoja, lo que os hace ver que todo el grosor de acero que hay aquí arriba va disminuyéndose y cuando llega al filo, cuando llega al microbisel o filo, el cuchillo está en los mismos parámetros que cualquier otro de los cuchillos con los que estamos acostumbrados a trabajar. ¿Qué hace esto? Hace que el cuchillo tenga un peso específico importante que en determinadas labores, como por ejemplo machetear, porque nos lo permite la empuñadura que tiene, el peso específico que tiene el cuchillo lo va a hacer francamente muy contundente. Y encima muy fiable, porque todos sabemos que José Gavarri tiene muy controlados los tratamientos térmicos. No sé si me dejo algo en la revisión del cuchillo, pero es que os diga lo que os diga, lo estáis viendo. Es un cuchillo que hay que empuñarlo para ver, para sentir las sensaciones que da y que transmite el cuchillo. Pero es que el cuchillo va a pesar mucho, José Luis. Ya lo creo. Ahora cuando veáis el vídeo, la parte, perdón, del vídeo de las especificaciones, os vais a dar cuenta. Ya lo creo que el cuchillo pesa, pero es que a mí, personalmente, me da igual. Merece la pena el hándicap del peso del cuchillo por el pedazo de cuchillo
que tenemos entre las manos. Es que a mí los cuchillos que corten poco, pues porque en el desempeño, en el desarrollo de tus actividades, para lo que tú utilices los cuchillos, probablemente no te será necesario un cuchillo de este volumen, de este peso, de esta potencia de acción, y te dará, como dicen en Jaén, te dará fatiga, te dará fatiguita, llevar un cuchillo tan pesado. Pero los que apreciamos esta tipología de cuchillos para determinadas cosas, como por ejemplo, las actividades que en aire libre se llaman construcciones, pontonería, construcciones, pues este cuchillo se aprecia mucho en sus parámetros, en su peso. Bueno, pues para concluir, diremos que efectivamente no es un cuchillo para todo el mundo, es un cuchillo para quien tenga claro las dimensiones, pesos y utilidades de este cuchillo. Yo diría, para concluir, que es un cuchillo que sirve tanto para un roto como para un descosido. Es un cuchillo de claras intenciones, que es un cuchillo con el que se podría ir con él hasta el fin del mundo. Es un cuchillazo. Yo creo, sinceramente, que José, con este cuchillo, has dado totalmente en el clavo para determinadas personas a las que nos encantan, nos gustan y queremos determinados parámetros de cuchillos. Y los detractores de los parámetros que tiene este cuchillo, pues hay muchos otros cuchillos en el mercado. A mí, personalmente, el cuchillo Persian, bautizado Persian por el mono desnudo, fabricado por Cuchillería Don Luis José Gabarri, es un cuchillo de 10 sobre 10. Y el cuchillo sin la funda pesa... Me río. Más de medio kilo. 5,10 gramos. Ahí es nada el bicharraco. Y el cuchillo con la funda pesa 708 gramos, señores. 708 gramos de cuchillo. ¿Y cuánto mide el cuchillo? Pues con el Supermetro Bushcraft vamos a colocar el metro en la misma punta y mide 29,5 centímetros. 29,5 centímetros de cuchillos, de los cuales, si nos fijamos, de hoja tiene 16 centímetros y medio y de filo útil 15 centímetros y medio, que como la hoja está afalcatada, ligeramente afalcatada, pero afalcatada, yo me atrevería a decir que la longitud total de filo útil tiene que estar rondando los 16 centímetros, aunque linealmente sea 15 centímetros y medio. Yo me atrevería a decir que 16 centímetros de filo útil. Solo el cabo o puño o mango del cuchillo mide 13 centímetros. ¿De acuerdo? Y un recazo pues bastante prominente de casi 2 centímetros, señores, casi 2 centímetros de recazo. Ancho de la hoja del cuchillo. Pues mirar, la hoja del cuchillo de ancho mide 4 centímetros y medio que irán variando, pues a medida que avancemos por la diferente morfología
de la hoja del cuchillo. No cabe la menor duda que la medición de ancho de hoja, de ancho de pala, irá cambiando, ¿vale? Pero como medida general, 4,5 centímetros. Y vamos a hacer la medición que solemos hacer de cuánto mide de circunferencia el cabo del cuchillo, y en este caso son 9,5 centímetros. 9,5 centímetros de circunferencia de cabo del cuchillo. Y ahora, ya que hemos hecho hoy una historia generacional a la gente de mi época, también dedicado a la gente de mi época, como diría el incombustible mago Tamarit, ¡tachán! ¿Cuánto mide de ancho la hoja del cuchillo? El grosor de la hoja del cuchillo. Y como diría el mago Tamarit, ¡tachán! 7 milímetros de grosor, señores. Pedazo bestia. Yo creo que es el cuchillo de más grosor de hoja que tengo, y esto me encanta, me chifla. Y si lo lleváramos al falso contrafilo, pues en el falso contrafilo ya va bajando pues a 5, depende de donde lo cojamos, a 4, pero bueno, estos son obviedades, ¿vale? Depende de donde metamos el calibre o pie de rey en el falso contrafilo, pues nos arrojará una medida u otra. Pero vuelvo a hacer como hacía el mago Tamarit, ¡tachan! 7 milímetros de grosor de hoja. Apabullante, como diría Johnny the Knife.